Ahorita algo que ya tienen disponible en MIU es la tabla de integrales indefinidas. Esa es otra duda que voy a aclarar hoy. ¿Cuál es la diferencia entre una integral indefinida y una integral definida? Como pueden notar al observar aquí, las integrales indefinidas no tienen límites de integración. ¿Ah, sí? ¿Solo la hoja de trabajo para resolver eso? Esta hoja de trabajo, como no está programada dentro de no tiene ningún punteo, es opcional. Pero sí es recomendable que la hagan para propósitos de exámenes cortos, exámenes parciales, para que el laboratorio sea de más de provecho de ustedes. En algún momento, digamos, incluso si terminamos un poco antes en la clase, podemos trabajar problemas de la hoja de trabajo. Desafortunadamente no programamos un punteo para esas actividades. Pues, sería una opción interesante, pero lo ideal hubiera sido combinar eso como parte de la zona de laboratorios, así dar que unos 3 puntos por hojas de trabajo y 7 puntos por laboratorios. Pero este semestre sí vamos a tener mucho más laboratorios que pues el ciclo de verano. En el ciclo de verano solo hubo 10 laboratorios. Entonces empecemos ahorita, y lo que quiero tratar de explicar hoy es por qué la integral es una antiderivada. Aquí principalmente todo va a estar girando alrededor del teorema fundamental del cálculo. Estos son unos problemas bastante interesantes. Creo que teorema fundamental del cálculo e integración. Ya vamos a empezar a ver cómo calcular integrales. Entonces aquí lo que vamos a observar es que ahorita tenemos definida a una integral de esta forma. La tenemos definida utilizando la notación de sumatoria, lo cual es una forma bastante complicada para trabajar integrales. Entonces obviamente lo que necesitamos hacer es establecer una conexión entre las integrales y las derivadas, y esta conexión la vamos a poder establecer por medio del teorema fundamental del cálculo. Más que todo, este teorema va a establecer de que el teorema fundamental del cálculo establece que la derivación e integración son procesos inversos. Y ahorita nosotros conocemos ya una operación que hace lo contrario a una derivada, que es la antiderivada. Entonces la antiderivada es el proceso inverso de la derivada. Entonces, ¿cuál se imaginan que va a ser la integral? La antiderivada. Y ya con eso nos va a ayudar un montón a resolver estos problemas. Entonces ahorita voy a escribir el teorema fundamental del cálculo. Tiene condiciones muy fáciles de satisfacer. Ahí voy a incluir en la hoja de trabajo unos problemas bien bonitos donde tenemos que tener mucho cuidado a la hora de integrar. Este teorema se divide en dos partes. La primera parte nos va a establecer de que la derivada y la integral son procesos inversos. Pues aquí el único requerimiento es que la función sea continua, sea f de x continua en este intervalo cerrado AB. Entonces, si tomamos la derivada de esta integral definida, con la única variación de que el límite superior de integración va a depender de nuestra variable x. Si calculamos la derivada de esta integral, esto va a ser igual a f de x. Entonces aquí, digamos, nos está diciendo que estas dos operaciones son inversas.
Es algo bastante parecido, por ejemplo, cuando trabajábamos el seno inverso de seno. Esto es igual a x. Aquí nuestra x sería la función, por motivos de que para evitar derivar evitar derivar en el integrando y evitar derivar en el límite superior, generalmente utilizamos esta variable temporal de integración que es t. Entonces encontramos la integral, la evaluamos en a y en x, y luego ya cuando tomamos la derivada, lo único que nos queda es la función original f de x. Entonces esto establece, como les decía, que la derivación e integración son procesos inversos. Y este teorema continúa porque este teorema dice, bueno, existe esta propiedad que podemos usar de inmediato, pero si en todo caso la podemos reexpresar, vamos a decir que, es decir, la función f mayúscula, que esta simplemente es una integral, a de x, f de, esto es f minúscula, f de t, es continua, o sea, esta función va a existir, va a ser continua, va a ser derivable en el intervalo abierto a, b, y además, y esta es otra forma como establecemos esta conexión con la antiderivada. Si tomamos la derivada de esta función f mayúscula, vamos a obtener al final f de x. Entonces aquí otra vez llegamos a la misma conclusión. La integral es la antiderivada de la función. Entonces ahorita esto lo voy a reescribir una vez más en otras palabras. Obviamente nos va a faltar la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. F de x es igual a la función f mayúscula más una constante. Entonces la integral indefinida va a ser la antiderivada de la función. Entonces está bastante bonito porque estas tres ideas nos están diciendo lo mismo, solo que desde otros puntos de vista. Con esto establecemos inmediatamente la relación de que se cancelan derivadas e integrales. Aquí ya vemos un resultado más práctico. Sí, esta función va a ser una antiderivada. Y en este es generalmente, como usualmente vamos a trabajar las integrales. Vamos a decir así, siempre tenemos una constante. ¿Por qué? Porque si tomo la derivada de este lado, la derivada de f mayúscula es f de x, la derivada de una constante 0, y así es generalmente como vamos a verificar nosotros si la integral que estamos proponiendo es la integral de este integrando. Cuando tomamos la derivada y si tenemos lo de adentro, bueno, entonces sí propuse una integral correcta. Entonces ahí está, sí. Solo es que no entiendo de dónde, por qué, o sea, no logro visualizar por qué tenemos f de t si estamos normalmente tendríamos, si queremos agarrar un intervalo determinado entre x. Ok, aquí esto solo es un detalle técnico de que para evitar confundir la variable x del límite superior de integración con la variable con la que estás integrando, solo estoy proponiendo esta variable t, que es una variable temporal de integración. Ahorita que hay algunos problemas puedo hacer un poquito más de detalles de esto. Esto es algo que no mencioné en la clase anterior, pero la integración nos permite, digamos, cambiar la variable de integración a nuestra conveniencia. Entonces esto para evitar confusión, porque si por ejemplo aquí tuviera f de x, si quiero tomar esta derivada, tendría que tomar la derivada del integrando, pero también tendría que tomar en cuenta la derivada del límite superior, y todo eso se complica. Y como vamos a ver en la clase del martes, vamos a estar utilizando otros límites de integración mucho más. X puede ser cualquier valor en el eje t. Sí, x es cualquier valor en el eje t. Sí, x es cualquier valor en el eje t, eso sería, para ser más específico, en el eje t. Y ahí sí. Una pregunta, usted había dicho que la derivada de la integral es f de x. Sí, la derivada de la integral. La derivada de la integral de f de t es f de x. Esto ahí te lo vamos a retomar ya cuando miremos reglas de integración, porque es más fácil ver esto cuando uno hace un ejercicio. Tomemos la derivada, llego a la misma respuesta.
porque digamos esta propiedad es importante. ¿Sí? En otras palabras, ahí lo debería decir que la derivada de la integral es igual a la antiderivada, ¿o no? La derivada de la integral. Ah, no, ahí la integral es igual a la antiderivada. Si tomamos la derivada de la integral, sería la derivada de la antiderivada, y la derivada de la antiderivada es la función original. Sí, otra forma de decir es que la derivada de la antiderivada es la función original. Pero ya se empieza a volver un poquito de trabalenguas. Entonces, la segunda parte del teorema fundamental del cálculo es mucho más práctica, pero ya como establecimos de que solo con antiderivadas podemos llegar a este resultado, solo voy a indicarles que otra vez, ¿sí? Porque escribió la fórmula de seno inverso de seno x. Esto es solo para mostrar un paralelo de cuando dos funciones o dos operaciones son inversas. Empiezo con esta operación con esta variable del paréntesis, y lo que vemos es que seno inverso de seno es igual a x, entonces se cancelan. Entonces algo similar tenemos aquí, que la integral y la derivada se cancelan, solo para mostrar paralelos, pero en realidad esto no tiene nada que ver con esta propiedad. Entonces vamos a poner de que para la segunda parte otra vez vamos a requerir que la función sea continua en este intervalo cerrado, y esto ya nos va a decir de inmediato cómo evaluar integrales definidas. Simplemente calculamos la antiderivada, evaluamos la antiderivada cuando en el límite superior y restamos el valor con la antiderivada en el límite inferior. Entonces esto también se conoce como el teorema de evaluación, también lo vamos a conocer posteriormente como el teorema del valor neto, y aquí lo único que necesito indicar es que donde f es una antiderivada de f minúscula, es decir, necesito calcular la derivada de la función mayúscula, y si obtengo f de x, la función que estoy integrando, esa es la antiderivada correcta. Entonces estas dos propiedades lo resumen todo. La forma más fácil de trabajar la parte 1 es esta, que es la que se refiere a las integrales indefinidas, y la segunda parte se va a referir más que todo a las integrales definidas. Entonces ahorita obviamente voy a mencionar un poco más de notación, voy a aclarar la diferencia en sí. Sí, solo no veo de dónde sale esa última forma. Este es un resultado que es una propiedad que, digamos, se tiene que demostrar, entonces ese es un resultado que se los estoy proporcionando. Cómo evaluar integrales definidas. Lo que hay que hacer es que hay que encontrar la antiderivada, y luego la antiderivada hay que evaluarla en f de b, y luego hay que restarla en f de a. Entonces por eso es que este es un resultado que ya les proporciono la fórmula. Se puede demostrar, podemos utilizar esta primera parte, las propiedades del límite, pero la idea es que, bueno, vamos a usar este resultado de ahora en adelante. Límite superior menos límite inferior. Eso con el teorema del valor neto se mira más claro, porque estamos tratando de encontrar la posición neta entre el punto donde terminamos y el punto donde comenzamos. Entonces solo voy a mencionar otros detallitos de así que es una integral definida versus contra una integral indefinida. Aquí voy a introducir también otra notación de corchete que ya van a ver que es bastante práctica para usar en varios problemas. Integral definida contra integral indefinida. Ahorita lo más complicado es la notación. La integral indefinida es igual a de f de x es igual a la antiderivada más una constante. Entonces, como pueden ver, la integral indefinida no tiene límites de integración. Y otra cosa que no tiene otra cosa que hay que notar es que la integral indefinida va a ser una función. Ahora, la integral definida
vamos a tener unos límites de integración. Generalmente trabajamos con límites constantes. Entonces en este caso esto es f de b menos f de a. Cuando ya evaluemos esta antiderivada en un número, ya vamos a obtener un número. Hay otra forma de reescribir este resultado que me van a ver que lo voy a usar con mucha frecuencia. La antiderivada con esta notación de corchete. Esto es simplemente una notación abreviada para expresar la diferencia entre f de b y f mayúscula de a. Entonces generalmente van a ver utilizar esta notación de corchete. Que simplifica la expresión de la integral definida. Pues ahorita vamos a empezar a derivar algunas integrales indefinidas y ya vamos a enfocarnos más que todo a problemas de cómo evaluar una integral definida, cómo evaluar una indefinida, cómo rehacer problemas de área, y cuando lleguemos a los problemas de áreas puedo volver a explicar por qué el límite superior es el que se suma y el límite inferior es el que se resta. Eso si uno lo mira desde el punto de vista de problemas de áreas, estamos calculando como que diferencias de áreas. Entonces ahorita voy a escribir algunas integrales indefinidas básicas. Ahí en la tabla que les proporcioné en mi U y en el libro tienen todas, pero ahorita la idea es recordarse de las antiderivadas. Todavía no vamos a tener todas, pero la idea es que después de que hagamos este capítulo 5, en el capítulo 7 vamos a ver un montón de integrales de técnicas de integración. Entonces, ¿cuál es la integral de una función constante? Es lo equivalente a encontrar una función que si tomamos la derivada tenemos esta función constante. Sí. Sí, ajá. Sí, la integral de esto es ax más c. Y esto es todo. ¿Y cómo podemos verificar esto? Si tomamos la derivada de esta función lineal, esta constante desaparece, la derivada de a a la x es a, y regresamos a la constante a. Tenemos también, digamos, cuál es la integral de x al cuadrado. Sí, x. Sí, 1 sobre 3 x al cubo más una constante. Es como que fueran ejercicios de antiderivadas. Y ahorita ya podemos hacer una de las reglas que vamos a usar con más frecuencia. X a la n de x. Esta antiderivada es igual a... ¿es menos o más 1? Más 1. Sí, es más 1 porque ahora tenemos que pensar al revés. La derivada de x a la n es n por x a la n menos 1, pero aquí hay que decir, bueno, tengo que subir la potencia. Pero la derivada de x a la n más 1 es n más 1 por x a la n. Entonces, para volver originalmente a x a la n necesito dividir por n más 1. Pero aquí obviamente hay una potencia para la cual esta regla va a fallar, y es cuando tenemos 1 sobre x o x a la menos 1. Entonces aquí tenemos que tener cuidado de decir, bueno, si esta regla es cierto siempre y cuando n sea diferente a menos 1, porque cuando n es igual a menos 1 vamos a tener esta otra integral que tiene su propia regla. Sí, logaritmo natural. Ahora, para hacer más, para cubrir todos los casos posibles, porque como esta función también es continua para números negativos y positivos, solo hay que reemplazar esto con el logaritmo del valor absoluto de x. Ahora, si quieren, puedo ahorita indicar cómo podemos encontrar la derivada del logaritmo del valor absoluto de x. Es un ejercicio bonito que se puede hacer ahorita de manera relativamente rápida. Entonces, ¿por qué la derivada de esta función es igual a 1 sobre x? Incluso que bueno que voy a presentar esto ahorita, porque uno de los problemas de área va a ser precisamente en encontrar el área debajo de una función de valor absoluto.
Entonces digamos, ¿cómo es el valor absoluto cuando lo definimos por tramos? Siempre tenemos que obtener números positivos. Si x es un número positivo, esto es fácil porque simplemente reemplazamos el valor absoluto de 9, con 8, 10, 100. Entonces esto es lo mismo que escribir x. Ahora, Superior o igual a 0. sí, igual, ajá. El igual lo podemos poner ya sea en x o en el otro tramo porque 0 es lo mismo que menos 0. Pero ahora, ¿qué pasa si tenemos números negativos? ¿Qué pequeña corrección tenemos que hacer a la función valor absoluto? Ajá, negativo de x. Muy bien, entonces ahorita lo que voy a hacer para encontrar la derivada de esta función, voy a considerar dos casos. El caso que pasa cuando x es negativo, tengo que encontrar que logaritmo de x es igual al logaritmo de menos x. Aquí sí está definida esta función porque como solo tenemos números negativos, negativo por menos 1 es un número positivo. Entonces si tomo esta derivada, esto va a ser igual a menos 1 dividido menos x. Se cancelan los signos negativos y tengo 1 sobre x. El otro caso es el caso realmente fácil. Y esta es la derivada del logaritmo de x, es simplemente 1 sobre x. Entonces esto es todo. Entonces este es un bonito ejercicio. Voy a incluir, no voy a incluir todas porque esas posiblemente las vamos a ir viendo a medida que hagamos más ejemplos. Esto desafortunadamente el libro lo presenta hasta en la sección 5.4, ya para ese entonces uno ya se confundió un montón y posiblemente uno se desesperó de que por qué no presentan esto al principio y después podemos ver más los aspectos teóricos. ¿Cuál sería la integral de esta función secante por tangente? Sí, secante de x más c, porque la derivada de secante más tangente. Ahora aquí hay una que todavía no vamos a poder hacer, pero solo la voy a escribir para... eso es demasiado rápido. Alguien ya leyó el libro, el capítulo 7. Bueno, no es el capítulo 7, eso ya es en la sección 5.5. Esta desafortunadamente todavía no la vamos a poder hacer porque necesitamos una técnica de integración de sustitución. Entonces obviamente esto, digamos, si uno verifica el ejercicio yo creo que es logaritmo de secante. Así es, logaritmo de secante. Obviamente esta todavía no la tenemos a nuestra disposición. Podemos verificarlo haciendo el ejercicio de la derivada del logaritmo de secante es esta, pero esto, ¿qué pasó aquí? Esta la vamos a ver hasta en la sección 5.5. Y si en todo caso no pueden memorizársela, siempre pueden trabajarla por medio de la regla de la sustitución. Entonces voy a poner otras bastante útiles, digamos sea la x, ¿cuál es su integral? Entonces esto es lo que hace bastante como el tema de integrales. Hay unas aquí un poco más rebuscadas, pero simplemente tienen que recordarse qué funciones tienen estas derivadas. Sí, tangente inverso. Ahora esta no es la forma como uno la encuentra, es que uno tiene que recordarse que la derivada de tangente inverso es 1 más x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de seno inverso? Sí. Y esa es la forma como uno encuentra varias de estas derivadas, pensando en reversa. Entonces este es seno inverso de x. Y yo creo que solo voy a encontrar la antiderivada de seno de x. Que este también tiene un poquito de truco. Sí, menos coseno. ¿Por qué no coseno? Porque la derivada de coseno es menos seno. Entonces, para no tener ese problema con el signo negativo, simplemente escribo menos coseno de x más c y ahí ya estoy. Hay mucho más. Esas las tenemos ahí en la tabla y el libro también tiene varias tablas. Pero ahorita también quiero mencionar otras propiedades básicas de integración que no pude mencionar en la clase pasada, que nos van a ayudar un montón para
evaluar integrales. Estas se justifican ya sea utilizando la definición de límite o utilizando propiedades de sumatorias, pero lo más fácil es simplemente inferirlas. Digamos, ¿qué pasa si estamos integrando dos funciones? Yo creo que aquí tengo que subir un poquito. Sí, las separamos, sí. Entonces simplemente encuentro la integral de f de x más g de x. Muy bien. Tengo otra que pasa si estamos multiplicando por una constante. Sí. Que son muchas de estas propiedades que primero ya las teníamos en límites y también ya las teníamos en derivadas. Entonces todas estas propiedades se heredan, pero ahora lo bueno es que ya tenemos la justificación de que como ya definimos una integral como un límite, todo esto ya está justificado. ¿Y qué otra propiedad tengo aquí? Yo creo que sí, hay otras que no mencioné mucho, la mencioné al final de la clase anterior. ¿Qué pasa si estamos integrando una función de a a c y resulta que esta función la queremos partir en dos intervalos porque o tenemos una función definida por tramos o sí, una propiedad bastante útil. Y ahí en la hoja de trabajo voy a incluir unos ejercicios que tienen que los que tenemos que usar esta propiedad para poder decir no, esta integral no existe. Porque obviamente lo que hay que tener cuidado con las integrales definidas es que si en algún momento tenemos asíntotas verticales, esta integral la tenemos que partir tomando en cuenta la asíntota vertical, porque si no tomamos en cuenta ese comportamiento vamos a obtener resultados bastante extraños y eso es lo que hay que evitar, los resultados extraños. Pero a medida que practiquemos más de estos problemas vamos a poder decir si aquí tengo que partir la integral de esta manera, aquí no es necesario que la parta. Entonces vamos a empezar a trabajar problemas específicos de integración. Y yo creo que hoy vamos a tener suficiente tiempo disponible para ver todavía más detalles de integración, más problemas bonitos. Si en algún momento quieren que trabajemos un problema de sumatoria, lo podemos trabajar. Evalúe las siguientes. Incluso puedo hacer un problema de por qué funciona el teorema fundamental del cálculo, pero ya haciéndolo en reversa. Sí. Una pregunta, en la segunda propiedad era la constante. ¿Por qué la constante se saca si la integral de una constante no es la constante por la variable? Eso es porque cuando derivamos siempre se mantiene la constante. Sí, se mantiene esto. La forma, puedo tratar de probar esto, pero la idea es de que es cierto que la integral de una constante es a por x, pero la ventaja que tenemos aquí es que para demostrar esta propiedad tenemos que regresar al problema del límite. Entonces aquí, digamos, teníamos esta propiedad de límite. El límite cuando x tiende a, vamos a poner aquí un número x0 solo por poner un número, de a por f de x es igual a por el límite de x tiende a x de 0 de f de x. Entonces esto justifica por qué podemos sacar la integral. Ahora obviamente como esta es una integral, en vez de utilizar este límite a de f de x, aquí tendría que poner una sumatoria y aquí sería un f de x, sí, pero con sumatorias también tenemos la propiedad de que si estamos sumando una constante por una función que cambia, digamos, en x, sí, y de 1 a vamos a poner a n, con la sumatoria tenemos la ventaja de que esta a la podemos sacar porque no se está viendo afectada por la variable de integración o la variable de sumatoria. Entonces por eso es que podemos sacar esta constante, porque la función que realmente aquí estamos integrando es solo f de x. Ahora si esta otra función también depende de x, digamos, si tenemos una regla como tenemos que integrar algo como f de x por g de x,
esta regla de integración sí es mucho más complicada. Esta es la regla que se va a conocer como la regla de integración por partes, que la vamos a ver hasta el capítulo 7. Y ahí uno tiene que ser bastante creativo con esa regla para ver cómo reescribir la función de manera adecuada. Entonces esto todavía dejémoslo pendiente, esto es capítulo 7. Entonces ahí familiaricémonos con las reglas de integración. Y esta ya la tenía, voy a cambiarla por un x a la 4. Sí, yo creo que dijeron un x a la quinta dividido, ¿cuánto? Sí, dividido 5. Y aquí cuando trabajemos con las definidas, solo quiero que vamos a tener una pequeña discusión, porque posiblemente van a decir, bueno, pero ¿qué pasó con la constante? Para conveniencia con integrales definidas, generalmente esa constante la igualo a 0. Pero si quieren trabajar con la constante, pueden seguir incluyendo la constante y van a ver que al final constante menos constante va a ser igual a 0. Entonces ahorita vamos a trabajar esta otra función. Yo creo que ahora se va a volver un poco más grande este número, pero no importa. Digamos que ahorita, por ejemplo, quiero mantener la antiderivada más general para evaluar esta función. 1 sobre 5 x a la 5 más c. Y estoy utilizando esta notación de corchete para decir, bueno, primero encuentro la antiderivada y después evalúo. Entonces tengo que evaluar x en 0 y luego tengo que evaluar x en 3. Y ahorita lo que tenemos que hacer es evaluar el límite superior de primero. Este número va a ser un poco grande, lo podemos dejar expresado como una potencia 3 a la 5. Un quinto por 3 a la 5. ¿Cuál es el valor de esta constante cuando x es igual a 3? La constante. Porque no importa. Sí, se van a restar al final, entonces no les recomiendo andar escribiendo esta constante cuando estén calculando una integral definida, porque al final se van a cancelar. Sí, el corchete que ahora les vamos a evaluar. El corchete voy a escribir acá, evaluar en los límites de integración. Y como pueden ver, este corchete solo lo estoy trabajando porque primero quiero calcular la antiderivada y después quiero evaluar. Ahora en algún momento, si ustedes quieren, pueden ya encontrar la antiderivada y evaluar al mismo tiempo, pero eso se vuelve un poco confuso. Entonces ahorita obviamente este problema lo estoy trabajando con el mayor detalle posible. Y aquí vamos a ver algo. Este número es un 3 a la 5 dividido 5. Dejémoslo como un 3 a la 5 dividido 5. Más esta constante. Menos esta constante. C menos C es igual a 0. Entonces estas constantes se cancelan. Y este 0 a la 5 es simplemente un menos 0. Entonces toda esta respuesta es simplemente igual a 3 a la 5 dividido 5. Yo creo que 3 a la 5 es como 243. 43, pero lo podemos dejar así. Pero si en algún momento quieren saber en específico qué número es un 200. ¿Sí? Sí, A menos B. Sí, esto es. Aquí lo que estoy usando es la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. F de B menos F de A. Entonces hay otra forma un poquito más rápida de hacer este problema. Y es la forma como les recomiendo hacer este problema. Es simplemente, bueno, una de las antiderivadas, la más sencilla, es un quinto de x a la 5. De 0 a 3. Entonces aquí simplemente evaluamos un quinto por 3 a la 5. Y aquí si nos anticipamos a qué respuesta podemos esperar con uno de los límites, podemos simplemente reescribir esto como menos 0. Y esta es la forma más cómoda de trabajar. Entonces, directamente ahí, entonces este 243 sobre 5 corresponde al área que se encuentra por debajo de la función x a la 4. Sí, y ahorita cuando haga
Y ahorita cuando haga los problemas de áreas vamos a poder entender por qué estamos preevaluando en el límite superior y restando en el límite inferior, porque eso va a ser como una diferencia, va a ser como un área neta. Entonces eso es un problema de área neta. Entonces ahorita continuemos con más problemas de integración. Yo creo que me faltaba el integral de coseno, qué bueno. Aquí voy a hacer el mismo problema con indefinida e indefinida, solo para que puedan observar las diferencias. La antiderivada de coseno, ¿cuál sería? Sí, seno de x más una constante, porque en este caso no es indefinida. Ahora esta otra va a ser un problema que vamos a practicar un poco las propiedades de... y esta se van a recordar porque esta la trabajamos el martes, pero solo como un problema de área. ¿Cómo es la actividad? ¿Coseno es par? Eso sería una belleza, sí, que pues eso todavía no tenemos a nuestra disposición, pero sí, si uno hace simetría es la mejor forma de hacer este problema. Entonces aquí simplemente voy a integrar seno de x, voy a integrar coseno de x, lo cual ya hice, y lo voy a evaluar en los límites de integración inferior y superior. Entonces este es seno de pi medios, pero sí, si en algún momento quieren usar la propiedad esa de función par, nítido, pero esa todavía la vamos a ver hasta la otra semana. Sí. Bueno, aquí no es necesario considerar ningún valor absoluto porque simplemente estamos evaluando la integral definida. En este caso en particular, esta función es positiva entre menos pi medios y pi medios, entonces aquí no vamos a tener ningún problema. Entonces eso es lo que estamos tratando de hallar, el área de esta región que está debajo de coseno. Entonces aquí ya encontramos seno. ¿Cuál es el valor de seno de pi medios? 1. Y aquí solo hay un pequeño problema con los signos, pero esto es igual a 1. Sí, 2. Entonces lo mejor obviamente es usar función par, decir que esta área es lo mismo que el doble del área entre 0 y pi medios, y uno se ahorra tener que trabajar con estos dos signos negativos. Esa es la mejor forma, pero todavía no tenemos esa propiedad a nuestra disposición. Aquí les voy a poner otro problema similar a este, pero aquí no se tienen que sorprender con esta respuesta. Es el mismo, solo que cambia el límite de integración superior. Esto yo creo que es un seno de x, aquí no tenemos ningún cuadrado. Todavía no hemos visto esta regla. Entonces aquí tenemos otra vez lo mismo, seno de 3 pi medios menos seno de menos pi medios. ¿Cuál es el valor de seno de 3 pi medios? Sí, menos 1 porque estamos en la parte, son 270 grados. Entonces aquí este valor es negativo. Y luego este es otra vez menos 1 más 1. Pero aquí no nos tenemos que sorprender. ¿Por qué tenemos que aquí este valor es igual a 0? Porque como esta es un problema de área y se restan las áreas. Sí, se restan las áreas. Ahora, si les pregunto, encuentren el área de la región que está entre el coseno de x y el eje x, ahí tendríamos que hacer ajustes, ya sea por medio del valor absoluto o decir, bueno, de pi medios a 3 pi medios esta función es negativa, entonces esto lo tengo que multiplicar por menos 1 para tener un área positiva también. Pero también son problemas que vamos a ver, yo creo que el jueves de la otra semana, ya cuando miremos todas las reglas de integración básicas. Entonces ahorita solo tengo un problema más que hacer y nos vamos a ir a los problemas de áreas. Y estos problemas son inagotables. Y solo quiero trabajar estos porque si pueden hacer esto ya les va a ayudar mucho para trabajar este tema. 8e a la x menos 2 sobre x. Sí, 8x y este de aquí es
Menos 2 logaritmo del valor absoluto de x. En la mayoría de problemas, generalmente cuando estamos integrando, nuestros valores de x son positivos, entonces no va a haber mucha diferencia entre el logaritmo de x y el logaritmo del valor absoluto de x. Pero ahora si en algún momento tenemos que hacer un problema de área donde estamos encontrando la área para valores negativos de x, aquí sí es necesario que usemos el valor absoluto, si no nuestra área se va a indefinir. Entonces ahorita ya podemos evaluar integrales. Casi que la mitad del curso va a consistir en encontrar todas estas reglas de integración. Vamos a ver aquí ahorita qué más podemos hacer. Los problemas de áreas. Sí, esos problemas de áreas son muy bonitos. Vamos a ver aquí. Porque ahorita sí vamos a poder retomar los problemas de áreas, donde la mayor dificultad ahora va a consistir en verificar que la función sea positiva, que la función sea continua, porque si no vamos a tener algunos problemas serios aquí. Entonces, ¿dónde están los problemas de áreas? Los problemas de áreas se escondieron. Aquí está. Voy a volver otra vez a mencionar qué es un problema de área. Un problema de área es una integral definida. Problemas de área. Entonces voy a recordarles que el área de la región delimitada por el eje X, vamos a borrar esto de aquí, X es igual a A, X es igual a B, y la curva Y es igual a f de X, donde voy a aclarar que esta función tiene que tener valores positivos o en el peor de los casos iguales a 0 en este intervalo. Es igual a simplemente la integral definida de f de x de x. Entonces esta es nuestra primera interpretación de la integral definida. Vamos a tener un montón de interpretaciones y aplicaciones que se basan en la integral definida. Entonces, ahorita solo voy a escribir un problema así. Y ahorita voy a tratar de explicar utilizando este diagrama por qué nuestro teorema fundamental del cálculo, la segunda parte es un f de b menos un f de a, porque esto va a ser como un problema de área neta. Entonces, digamos, geométricamente, ¿cómo calcularíamos esta área? Algo que podemos hacer, digamos, es podemos calcular toda esta área, el área desde, bueno, aquí voy a tratar de llegar a esta función a 0, solo para hacerlo más fácil. Podemos calcular toda esta área, el área de 0 a b. Entonces el área total, el área entre 0 y b, va a ser toda esta área que voy a decir que es el AT. El área que queremos encontrar es AS. Si encontramos toda esta área, vamos a tener el problema de que tenemos todo esto. Pero entonces, ¿qué necesito hacer ahora para obtener el área que está delimitada en roja? Tengo que encontrar el área entre 0 y A. Pues el área entre 0 y A va a ser, digamos, AA. Y el área de nuestra región en específico es el área neta, es la diferencia entre el área total y el área de A. Entonces el área total es esa integral de 0 a b y la otra es de 0 a A, y eso más o menos se va vinculando con f de b menos f de a. Entonces este es un f de b y este es un f de a, lo cual es igual a una integral, pongamos aquí, de 0 a b
Entonces esto no sé si ayuda un poco a entender más porque la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, el límite superior siempre es el que sumamos y el límite inferior es siempre el que restamos. Es más que todo un problema de áreas netas, pero posiblemente algunos de ustedes se confundieron, pero si no se confundió nadie, perfecto, porque para mí es más fácil ver esto simplemente con una diferencia. Entonces ahorita ya podemos hacer problemas de áreas, tenemos suficiente tiempo para hacer 3 problemas de áreas y todavía nos va a quedar algún tiempo para discusión, para trabajar ejercicios adicionales, resolver dudas en específico, empezar a ver más detallitos del teorema fundamental del cálculo, porque la clase del lunes va a ser, del martes va a ser más que todo cómo vincular la regla de la cadena con el teorema fundamental del cálculo, porque van a haber varias funciones que vamos a tener que encontrar derivadas de integrales. Y de este problema se van a recordar porque este problema ya lo trabajamos con anterioridad. Aquí solo estoy pidiendo que el área sea positiva, si en todo caso tenemos pedazos donde el área es negativa, los vamos a descartar. Entonces este problema, ¿se recuerdan de él cuando lo trabajamos? En la clase pasada, que fue un problema que nos tardamos un poco en hacer utilizando la definición de límite. Entonces aquí solo no es necesario que grafiquemos la región, pero solo quiero verificar, bueno, esta región, la altura está completamente por encima del eje X, no tenemos ningún problema de área negativa, entonces podemos simplemente decir que esta área es igual a la integral definida entre 0 y 5. Aquí esta área es prácticamente un área total, pero en algún momento podemos encontrar, digamos, el área entre 1 y 4. Y esto sería otra vez un problema como de área neta. Entonces el área que lo vamos a denotar como A mayúscula es la integral de 0 a 5 de f de x, o en este caso 10 menos 2x de x. Y ahorita, ¿cómo encontramos esta integral? Encontramos la antiderivada. Pueden encontrar la antiderivada aparte. Lo más recomendable es hacer todo esto en un solo problema y no trabajar el problema de antiderivación aparte. Menos 2x al cuadrado dividido 2, o simplemente x al cuadrado. Y aquí solo voy a poner un paréntesis para decir que esta evaluación es todas estas dos funciones. Y ahorita simplemente lo que hago es que sustituyo. Aquí, como pueden ver, este valor es 0 porque el área aquí neta en esta región es simplemente 0, es el área de una línea. 50 menos 25, y solo para ser completos voy a poner aquí un 0 menos 0. No es necesario que pongan esto. Y ahorita tenemos una respuesta bastante rápida. Y este es el principal motivo por el que el martes quería presentar el tópico de cómo calcularlo con sumatorias. Para decir, bueno, esta es la forma como originalmente se calculan, construyendo el concepto de área por medio de sumatorias. Pero eventualmente presentamos el teorema fundamental del cálculo o antiderivadas y ya estos problemas se vuelven relativamente sencillos. ¿Sí? Sí, son de estas 3 secciones. Ahora hay una sección 5.3, una parte de las 5.3 de derivadas del teorema fundamental del cálculo, que esa todavía no va a aparecer en el laboratorio, ni en el corto. Eso lo vamos a ver el martes después del corto. ¿Cómo calcular? Sí, martes hay corto de integrales definidas, indefinidas, propiedades de la integral. Sumatoria. El lunes hay en el laboratorio de seguro van a tener un problema de sumatoria. Ahora, para un
corto, si quiero poner un problema de sumatoria, ese sería el problema, porque ahorita si quieren, como vamos a tener tiempo disponible en la clase, vamos a poder trabajar otro problema de sumatoria. Van a ver que sí toma su tiempo ese tipo de problemas. Muy bien. Entonces trabajemos con este otro. Aquí, como les decía, no es necesario hacer la gráfica, pero el capítulo 6, ahí sí es necesario hacer una gráfica de la región para realmente encontrar el área correcta. Esta es una función que va decreciendo, obviamente tiene una asíntota vertical en x es igual a 0. Este es un problema que va a ser bien bonito, posteriormente lo vamos a ver en esta clase, cómo calcular la integral entre x es igual a 0 y x es igual a otro número. Yo creo que x es igual a 16 va a estar más o menos en estas partes. Entonces esta es la región que de la que tenemos que determinar el área. Muy bien, aquí tenemos que esta función sigue siendo positiva. La raíz cuadrada nos da siempre valores positivos si solo escogemos la rama positiva, y un número positivo dividido un número positivo nos sigue dando positivos. Y aquí, digamos, ¿qué me recomiendan para encontrar esta integral? Sí, porque va a ser más fácil. Y aquí solo tenemos que pensar al revés, no hay que tomar la derivada, sino hay que sumar la potencia y luego dividir por la nueva potencia. Entonces aquí sí tal vez voy a encontrar esta antiderivada de primero, para que ya cuando escribamos el resultado ya esté simplificado. Entonces le subo a la potencia 1, menos 1 medio más 1 es igual a 1 medio, dividido la nueva potencia. Entonces esto es igual a 2 por la raíz cuadrada de x. Entonces ahorita ya en el paso posterior voy a indicar que esta área es igual a la antiderivada de 2 por la raíz cuadrada de x. ¿Y el 4? Sí, nos faltó la constante, sí. Qué bueno que me pasó eso, porque como pudieron ver, la constante no nos afectó en nada el problema. Simplemente la antiderivada que encuentren, multiplíquenla por la constante cualesquiera que sea, y aquí tenemos la raíz cuadrada de x por 8. Entonces esto es igual a 9 y 16. Empiezo con el área total. 8 por la raíz cuadrada de 16 menos la raíz cuadrada de 9. Esto simplemente es 4, esto es 3. Sí, 1, sí. Entonces el resultado es 8. 4 menos 3 es igual a 1. Entonces, este problema, tratar de hacerlo con sumatorias, yo creo que no se puede de manera exacta. Sí. Sí, tenemos que sacar primero la antiderivada, porque tratar de hacer la antiderivación y la evaluación al mismo tiempo es demasiado complicado y no se puede confundir. Pero en algún momento ya hay personas que se familiarizan tanto con estos problemas que llegan de inmediato de aquí y se pasan para acá, lo cual es posible. Aquí hubiéramos podido haber hecho esto, pero como tenemos ya esta antiderivada lo podemos hacer, pero siento que es tratar de hacer estos problemas más rápido y incurrir en errores de manera innecesaria. Eso solo, escribir este paso solo nos toma así unos cuantos segundos. Tratar de resolverlo todo de un solo no ayuda. Y lo mismo es por esto, digamos, este otro paso que toma solo unos cuantos segundos. Pero digamos, he conocido personas de que cuando miran esta función y quieren encontrar derivadas o integrales, las encuentran de inmediato. Y ya no reescriben esto como x a la menos 1 medio. Si lo saben hacer de esa manera, perfecto, lo pueden hacer y no es necesario. Pero este pasito ayuda un montón.
Incluso este paso también ayuda un montón. Digamos, en mi caso yo prefiero ya dividir por la potencia, pero si en algún momento sienten que es más fácil decir hacer este paso preliminar, perfecto. Todo lo que les ayude a poder trabajar de manera más fácil y que puedan revisar, digamos, su procedimiento. Ahora este va a ser el último problema que tenía planeado presentar hoy, y la razón por la que quiero presentar este problema ahorita la van a ver. Sí, 2 por el valor absoluto de x. Sí. La función como está, o sea que... h de x. H. Pueden escribir f de x ahorita. Entonces, obviamente sabemos que la función valor absoluto va a ser siempre positiva. Entonces, ahorita si realmente no queremos hacer ningún diagrama, podemos escribir esta integral así. Pero ahorita vamos a tener un gran problema. ¿Cuál es la integral del valor absoluto de x? Hay que hacer la propiedad de... Sí, sí. Aquí hay que tener mucho cuidado porque no es simplemente x al cuadrado dividido 2. Hay que recordarse que el valor absoluto tiene una parte negativa, con pendiente negativa, y otra parte con pendiente positiva. Entonces, no es completamente necesario para resolver este problema hacer este diagrama, pero ayuda un montón. Entonces, el valor absoluto de x es igual a menos x si x es negativo. Entonces aquí vamos a poner menos x. Empezamos en menos 2, entonces vamos a tener este triángulo. Incluso esta es otra forma como pueden resolver este problema, sumando el área de dos triángulos. Si en algún momento lo quieren hacer así, perfecto. Yo creo que así hay un problema en la hoja de trabajo, que tienen que estimar integrales utilizando áreas, lo cual es un enfoque muy interesante. Luego este 3, aquí el triángulo, ese triángulo va a ser un poco más grande. Y más que todo, ¿qué les está diciendo el diagrama? El diagrama les está diciendo que posiblemente vamos a necesitar partir esta integral en dos subintervalos. Vamos a integrar de menos 2 a 0 utilizando la función menos x, que es equivalente con el valor absoluto para valores negativos. Y luego cuando tenemos valores positivos, aquí me falta el menos 2x, vamos a meterlo ahí. Luego para valores positivos o 0, el valor absoluto de x es igual a x. Entonces este problema me gusta mucho. Integrar funciones por pedazos. Entonces ahora ¿qué tenemos que hacer? Aquí algo que nos puede ayudar un montón es si revertimos el orden de integración. Después de hacer este problema voy a mencionar esa otra propiedad que no la mencioné mucho, porque esa propiedad no se usa tanto, solo se utiliza si uno quiere evitarse lidiar con un montón de signos negativos. ¿Sí? Que dice ahí menos 2x. Sí, menos 2x, porque se me olvidó otra vez el menos 2. ¿Hizo eso por la regla de valor absoluto? Sí, solo porque la función valor absoluto se define como menos x para valores negativos y x para valores positivos. Y aquí sí que hay unos problemas que se vuelven inacabables, o sea, integrar el valor absoluto de 4 menos 2x, ese es un bonito problema, porque entonces ahora el triángulo está desplazado y está como de esta forma. Entonces es otro problema bonito. ¿Qué es lo que siento que es más útil para ustedes que trabajar problemas de sumatorias? Entonces esto es menos x al cuadrado. ¿Ahí te están llevando matemática discreta o no? ¿O eso lo llevan hasta el segundo año? Yo creo que esa sí es la única importancia que miro, que conozcan sumatorias, de que en matemática discreta se van a tener que hacer un montón de conteo. Y ahí sí las fórmulas de sumatoria se van a volver, prácticamente no las pueden evitar. Entonces aquí este límite superior es menos 0 al cuadrado,
menos, y esto es era lo que les decía, ahorita tener que trabajar con estos signos negativos nos va a complicar un poco porque tenemos menos, pero la función en la que tenemos que evaluar es menos menos 2 al cuadrado. Entonces va a tener aquí un signo menos y luego va a tener aquí un menos 2 al cuadrado. Si esto pueden deducir que esto es 4, perfecto, esa es la idea. Más 9, voy a poner 3 al cuadrado menos 0. Entonces menos 2 al cuadrado es igual a 4. 4 por menos 1 es igual a menos 4. Este por este es igual a 4. Y aquí tenemos 4 más 9 es igual a 13. Y, sí. No, ¿por qué no es por 2? Porque se está dividiendo. Sí. Porque la integral de 2x es 2x al cuadrado dividido 2. Pero muy buena observación. Muy buena observación. Sí. Bueno, tenemos que encontrar la antiderivada de menos 2x, que es menos x al cuadrado, y luego tenemos que evaluarla en el límite superior y luego restar el valor del límite inferior. Entonces, por eso es que agregué este signo negativo. Ahora, obviamente, si uno hace trampa, uno puede decir, bueno, miremos este triangulito. Este triángulo tiene una base de 2 y tiene una altura de 4. El área de este triángulo es 4 por 2 dividido 8, 4 por 2 dividido 2. Entonces esta área es 4. Esa es la mejor forma de hacer este problema. Y luego este es... por supuesto. Si les pido área y resulta que el área es un triángulo o un círculo, se puede hacer así. 0 por 3. Y aquí yo creo que esta altura es de 6. 6 por 3, 18. Dividido 2, 9. Sumamos las dos áreas y eso es todo. Entonces ahorita, qué bueno que mencioné este enfoque. Pero ahorita vamos a ver una propiedad de integración que no pude presentar la clase pasada. Es una propiedad de integración que no se utiliza mucho. Es revertir el orden de integración. Y ahorita yo creo que todavía tenemos como unos 20 minutos de clase más. Entonces ahorita vamos a poder resolver un montón de dudas, ver algún detallito. Entonces tenemos este problema. La integral de a a b de f de x de x. Si en algún momento tenemos que lidiar con integrales que tienen un montón de signos negativos, podemos revertir el orden de integración, podemos integrar de b a a. Pero si hacemos esto, como tenemos que mantener la misma área, tenemos que multiplicar por menos 1 para seguir manteniendo la respuesta. Entonces aquí simplemente volteé el orden de integración. La de estas dos integrales son la misma, pero para mantener la misma respuesta tengo que multiplicar esto por menos 1. Entonces esto, ¿para qué importancia tiene? El mejor ejemplo es este que tengo acá. Entonces este ejemplo de acá sí tenemos que revisar. Aquí estamos. Solo para que no se mire borroso. Entonces este es un problema en el que sí, digamos, está bastante justificado el orden de revertir el orden de integración. ¿Por qué quiero hacer esto? Una de las estrategias que van a ver cuando estemos haciendo integrales es que tratemos de mantener el límite inferior de integración igual a 0. En algún momento, para algunos problemas, 0 va a ser el límite superior de integración. Generalmente la mayoría de funciones que trabajamos cuando se evalúan en x es igual a 0 se vuelven 0. Entonces aquí tenemos estos signos negativos, este signo negativo que es un poco molesto. Si lo cambiamos tenemos la integral de 0 a menos 2. Y luego este menos 2x se convierte en un 2x de x. Entonces aquí ya tenemos una muy buena simplificación. Nos deshicimos de este signo negativo. Revertir el orden. Y luego vamos a integrar. ¿Cuál es la integral de 2x? Sí, 2x cuadrado dividido 2. ¿Y qué es lo bonito de ahora? Que ahora simplemente evalúo menos 2 al cuadrado. Ya no tengo que andar lidiando con todos estos signos negativos.
menos 2 al cuadrado menos 0. Esto es igual a 4. Entonces, ¿qué miran más difícil de trabajar? ¿Esta expresión o esta? La de arriba es Sí, más complicada. la de arriba es más complicada. Entonces, por eso es que tenemos esta propiedad a nuestra disposición. Si en algún momento miran que tienen que trabajar con un montón de signos negativos, solo reviertan el orden y tenemos algo mucho más fácil. Una propiedad que todavía no la vamos a ver, pero como ya alguien la mencionó en clase, es qué pasa si las funciones son pares e impares. Las vamos a retomar, que estos son otros trucos de integración. Si la función es par, porque ahorita como tenemos tiempo podemos ver todos estos detallitos. Función par significa que f de menos x es igual a f de x. Para hacer una grafiquita, vamos a graficar aquí una. Bueno, esta es una función par también, pero desafortunadamente no estamos integrando en menos a, de menos a. Es simétricamente. Entonces lo bonito de estos problemas es que si queremos encontrar la integral de f de x de menos a, lo que podemos hacer es decir, bueno, como estas dos áreas son iguales, simplemente calculo esta área de aquí y duplico el resultado. Y este es otro resultado bastante útil porque, como les decía, si tenemos un 0 en el límite inferior de integración, eso nos va a ayudar a evaluar estas expresiones de manera más fácil. Entonces, ¿qué tipo de problema era este? Y lo habíamos trabajado aquí con el coseno. Entonces, esto es algo que pueden hacer. Todavía la vamos a retomar en la sección 5.5. Pero ahorita como tenemos tiempo podemos. Y esto es mucho más fácil porque nos queda solo el seno de pi medios menos el seno de 0. Ya no tenemos que lidiar con menos seno de menos pi medios. Aquí solo va a multiplicar esto por 2. Entonces esto es igual a 2 por 1. Hay otra propiedad todavía más poderosa, que es qué pasa si la función es impar. Sí, es 0. Y esos son problemas muy bonitos. En algún momento no se sorprendan si les ponemos un problema bastante complicado de integrar. Pero la idea es que la función es impar. Y si la función es impar, las áreas se cancelan. Entonces esta es una función impar. Hay simetría respecto al origen. F de x es igual a menos f de menos x. Varios ejemplos, todas las potencias impares, x al cubo, x a la quinta, x, seno, seno hiperbólico. Y la idea es que si uno quiere calcular la integral de menos a, esta área va a ser positiva, esta otra área va a ser negativa y va a ser igual. Entonces cuando sumemos estas dos áreas se van a cancelar y vamos a tener este resultado bastante bonito, de que yo creo que solo para no confundir impar y par voy a escribir diferentes nombres de funciones. Entonces aquí, sin ni siquiera tener que ver la integral y la antiderivada, solo decimos esto es igual a 0 y ya nos vamos. Entonces estas son propiedades muy poderosas y bastante didácticas. Pero como pueden ver, para dominar el tema de integración es importante que conozcan el tema de áreas, cómo se suman áreas, cómo se restan áreas. Si en algún momento pueden usar simetría, la pueden utilizar y se simplifican la vía. Pero también, digamos, tengan mucho cuidado a la hora de trabajar integrales. Aquí les voy a poner un ejemplo bastante bonito. Este ya no va a ser un problema de área, este simplemente voy a decir que es un problema de encontrar una integral definida. Entonces vamos a poner aquí evalúe. Vamos a poner la integral de que de menos 4 a 2 de 1 sobre x al cuadrado de x. Y ahorita, ¿cómo me recomiendan trabajar esta integral? Conocemos la integral de
de 1 sobre x, de 1 sobre x al cuadrado sin ningún problema. Ahorita voy a hacer este problema de manera un poco descuidada, pero solo porque quiero que miren qué problemas podemos tener si no prestamos detalle a cómo cambian estas funciones. La integral de x a la menos 2 es simplemente menos 1 sobre x. Y luego simplemente evalúo menos 1/2 más, yo creo que es más 1/4, y esto, si mal no estoy, nos da una respuesta negativa, menos 1/4. No es menos, porque menos nada más. Ah, sí, sí, gracias. Sí, aquí lo trabajé un poquito rápido. Este problema hay que trabajarlo con un poquito más de cuidado. Es menos 1/2 menos 1 sobre 4. No, pero el Ah. otro es negativo. Ah, sí, el otro es negativo también, sí. Ujú. O ponle el más al... Sí, al más. Ah, sí, más. Nítida, sí. Ok. Si esos signos, dobles signos negativos son un poco molestos. No, sino que es menos 1 partido menos 4, es 4, un cuarto positivo. Un cuarto positivo, ajá. Menos, menos. o sea, En como la se le fórmula, resta como la integral es Ujú. a menos... f de b menos f de a. Ah, f de b. Ujú. O sea, al final quedaría menos 1/2 menos 1/4. Ah, entonces como aquí lo tengo. Menos 3/4. Sí, yo creo que dejémoslo solo así. Entonces sería menos 3/4. Pero igual, como vamos a ver, todos estamos ahorita incorrectos en este problema. ¿Por qué? Aquí obviamente obviamos un detalle. Aquí, si grafico esta función siempre es positiva. Ah, cierto, porque hay que hacerlo, es indefinido. Sí, es indefinida en 0. Y aquí, digamos, si nos regresamos al problema de área, aquí lo que estoy viendo, bueno, aquí tendría que tener un área positiva y aquí tendría que tener otra área positiva, y nos está saliendo este resultado completamente contradictorio. Yo creo que x a la 2 solo llegaría hasta acá. Entonces, ¿qué problema tuvimos acá? Es que no tomamos en cuenta dónde la función es discontinua. Donde la función es discontinua, simplemente tenemos que partir la integral en 2. Haríamos una integral de menos 4 a 0 y luego una integral de 0 a 2. Pero aquí, como vamos a ver, vamos a seguir teniendo problemas. Esta área yo creo que desafortunadamente no va a existir. Si nunca toca, digamos, esta altura se vuelve infinita. Entonces esto obviamente no se puede evaluar porque hay una asíntota vertical en x es igual. Sí, podría hacer con límite. Este es un tema que lo vamos a ver en la sección 7.8, las famosas integrales impropias. No se puede decir que tiende hasta cierto valor porque se va a ir acercando Sí. cada vez más a 0. Sí, podemos integrar aquí de 0 menos y de 0 más. Pero igual, digamos, si solo nos concentramos en esta integral, vamos a tener un gran problema. Okay, de menos 4 a 0, 1 sobre x al cuadrado de x es igual. Sí. Entonces, obviamente, este menos 1 sobre 0 es un límite que se va al infinito. Entonces, desafortunadamente, esta integral no va a existir. Voy a poner aquí no existe, porque menos 1 sobre x tiende a ¿qué? A más infinito. Ah, no tiende a menos infinito. Más infinito porque estamos trabajando por la izquierda. Cuando x es menor a 0 y es un número chiquito. Entonces aquí desafortunadamente este problema no va a tener solución.
Ahora, lo curioso de este problema es que si hago este mismo problema con 1 sobre x a la 1 medio, sí va a existir esa área a pesar de haber una asíntota vertical. Pero este tema todavía no lo vamos a ver, es en la sección 7.8. Pero ahí hay unos problemas en la hoja de trabajo que precisamente les preguntan por qué no puedo hacer estas integrales, y es porque no estamos tomando nota de donde hay discontinuidades. Siempre que haya discontinuidad uno tiene que partir la integral en subintervalos y ir integrando esos pedazos uno por uno. Pues ahí está. ¿A qué hora termina la clase? Yo creo que terminamos en 5 minutos, si mal no estoy. Sí, yo creo que ahorita ya cubrimos bastante el día de hoy. Los dos últimos problemas no están en las notas, son problemas adicionales. Ahorita podemos resolver dudas personales. ¿Dónde podemos ver el contenido para el laboratorio? El laboratorio el contenido. Bueno, el contenido está subido en New. Ahora, digamos, las secciones son 5.1, 5.2 y 5.3, pero 5.3 sin calcular las derivadas de funciones integrales. Y ese es el tema que vamos a ver el martes, después del quiz. Sí, ya. Gracias, Cristian. Por ejemplo, la hoja de trabajo que hizo Daniel, ¿eso es parte como tarea? ¿O aparte de tareas? Es que como las tareas no son parte del... No, son optativas. Ok. Sí, es que yo hice una tarea, pero no sabía si subirla o mejor si esa hoja de trabajo que hizo Daniel es para el lunes. O solo para que practique. Es solo para que practique. La hoja de trabajo es ahí. Sí, esa hoja de trabajo aquí vamos a estar compartiendo, digamos, las hojas de trabajo entre todos, también los laboratorios. Lo mejor es que traten de hacer, digamos, un laboratorio que se alterna en la elaboración del laboratorio. Pero la hoja de trabajo la subo y ellos, ¿cuándo lo trabajaríamos? Durante el laboratorio, si alguien tiene preguntas. También quería comentar, es que el lunes me van a mandar a Sarita a hacer una instalación y posiblemente llegue tarde a mi laboratorio. Entonces, pero ya hablé con un amigo para que me cubra por si voy a llegar tarde. Pero yo creo que mejor voy a poder estar a primera hora en el laboratorio. Sí, mejor, y entonces deberías llegar como a los 10 minutos. Sí, lo que sucede es que... ¿Qué tanto tiempo vas a estar? Es que yo desde las 7 de la mañana voy a estar en la instalación y espero yo salir a la 1, pero la vez pasada tuvimos problemas con la instalación. Entonces... no. Mejor yo voy a hacer cargo de este laboratorio. Okay. Es que yo siempre podría venir, pero sí, por si hay problemas, ¿verdad? Por si hay problemas, sí. O si no hay problema, solo simplemente me voy. Ok, muy bien. Entonces, ¿usted llegaría a tiempo? Sí, llegaría a tiempo, ajá. Okay, bueno. Yo una pregunta, yo ayer estaba viendo no sé cómo, o sea, sí, aquí obviamente las funciones están como que definidas por partes, entonces tenemos un rectángulo, formas muy geométricas y sí se puede calcular el área por debajo, pero ya de aquí ya se vuelve una función de parabólica o cenoidal, digamos. Y aquí dice, ok, vamos a hacer la suma de todas estas áreas entre 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, etc. Ahí no hay ningún problema. Pero aquí después él llega y dice, ok, entre 2 y 3, el área bajo F estimamos que es de 1.3. Sí, eso no sirve. ¿Cómo demonios se puede que era 1.3? Posiblemente lo que trabajó es que consideró los rectangulitos, sí, sí, pero eso no vamos a hacer en la clase. Haciendo el límite como al inicio de la sección, que habla de... Sí, eso... Van a calcular el límite de una sumatoria y queda un texto. Sí, desafortunadamente 5.3 y 5.2 se presentan de manera muy mal en el libro, muy como buscan. Eso no hay que... ¿De dónde sacaste esto? ¿De qué libro?
Esto es de la sección 5.2. No, esto es una prueba, el sample probando de que por qué la integral definida es esta. Pero eso ni lo vamos a ver en el curso, está fuera del enfoque. Una notación de diferencias. Con el asterisco, ¿sí? El épsilon. Eso también lo usa para definir el límite y el límite, problema de los sí. valores intermedios. Sí, no, eso sí está fuera del enfoque de este curso. De nada, nos vemos. ¿Cómo están? Bien, solo voy a apagar la grabación que se ha seguido.